Francisco Garfias es periodista, columnista del periódico Excelsior desde 1983, director general del portal elarsenal.net, conductor del programa Desde la Trinchera en ADN 40 y colaborador de MBS Noticias con Luis Cárdenas. Inició su carrera periodística en el diario 1+1 y luego tuvo un cargo en Petróleos Mexicanos. Inició como redactor en Radio Educación, luego fue corresponsal freelance en París. En 1989 regresó a México y desde entonces escribe su columna El Arsenal en el periódico Excelsior. En 2015 recibió la presea Ricardo Flores Magón al mérito periodístico por parte del Senado de la República y la organización Comunicadores por la Unidad. En 2017 recibió el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas AC en el rubro de análisis político, precisamente por su columna El Arsenal. Pancho Garfias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Cisco, el periodismo mexicano, seguramente, por supuesto tú lo conoces perfectamente, ha tenido una evolución importante en los últimos años. Y de tus inicios en el periodismo, ¿cómo verías esta evolución? ¿Qué era el periodismo mexicano en lo que sería la época del periodismo hegemónico? ¿Y cómo hemos visto evolucionar esta visión de un periodismo que tiene más libertad, es cierto, pero también desafíos cada vez mayores? Pancho. Bueno, primero que nada decirte que es un honor que me hayas invitado a tu programa. Sí, efectivamente ha venido evolucionando el periodismo. En otros tiempos era una verdadera hazaña. Cuando yo empecé, meter una nota de oposición, por ejemplo, en primera plana. Uh-huh. Yo he sido fundamentalmente un periodista de prensa escrita. Fui 10 años corresponsal en París del periódico Excelsior en los tiempos de Regino Díaz Redondo. Y regresé, directamente me pusieron en la fuente política, primero como ayudante, asistente, después ya como titular de partidos de oposición, después pasé a la Cámara, hice las campañas presidenciales, cobertura de gobernaturas, y sí me daba cuenta cómo poco a poco se iba abriendo. Y teníamos más libertad para decir, los que siempre fueron oposición, pues casi testimonial, ya tenían acceso a la primera plana. Vimos en el 90 bueno, ya desde el 89, yo estaba todavía cuando cambia el régimen aquí. Uh-huh. Todavía seguía yo en París. Llegué aquí en enero del 89, cambió en el 88. A donde te digo, lo primero que me encomiendan es irme a partidos de oposición. Ahí tuve la oportunidad de conocer a gente que después ostentó el poder. Me estoy refiriendo a Cuauhtémoc Cárdenas, al propio Felipe Calderón, a Vicente Fox, en fin, a todos los que de una u otra forma nos han traído hasta aquí, unos positivamente, otros un poco más negativamente. Y llegamos, es cierto, a un punto donde teníamos libertad. Prácticamente este veto que había cuando empezamos, de que no se podía tocar al presidente, no sé si tú recordarás, uh-huh, no claro. Se podía tocar a la iglesia, uh-huh. No se podía tocar al ejército, quedó atrás. Y empezó a abrirse la prensa con la alternancia. Ahí marcadamente que en la alternancia yo veo ya un cambio abierto. Y empezamos a tener mucha libertad para expresar nuestras ideas, libertad que hay que reconocerlo. Continuó con Felipe Calderón y con Peña también. Personalmente no he sido molestado o presionado. Las presiones, Pancho, las presiones vienen de quiénes para un columnista. Cuando tú publicas una información, hay quien se molesta y dice, no, esto que sacó el propio columnista no es cierto, yo quiero que rectifique. ¿Cuál es la tensión que se da entre el periodista y el poder? ¿Qué es lo que quiere el poder que el periodista publique? Bueno, finalmente, en mi caso,
no puedo decir en el de todos, porque cada periódico es una experiencia diferente. En mi caso, me han dejado con bastante libertad para expresar lo que yo pienso. Yo pienso que utilizo esa libertad con bastante responsabilidad. No me autocensuro, pero sé que la empresa tiene intereses. Claro. Entonces, que tengo que no pasar por alto ese tema. Las presiones, me dices tú, ¿de dónde vienen? Bueno, a veces, y en mi caso, te digo, contadas veces, me han llamado, oye, mira, es que ahorita la última, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los hijos de Andrés, ya ves que estuvo ahí, porque yo andaba tras un tema de los hijos de Andrés. Y, en fin, me llegó por ahí una documentación de estas que te mandan en un gran sobre, de esa información confidencial con grandote y tal, ¿no? Donde venían nombres, hice una investigación, no pude hablar con el empresario que supuestamente financiaba, pero eran estados de cuenta de American Express. Claro. Entonces, finalmente, pues ahí sí un poco la sugerencia fue, si no tenemos más material, no puedes comprobar. No basta, ¿no? Con que tengas las hojas o las copias de los estados de En cuenta. muchas ocasiones el problema del periodista es que pueda terminarse convirtiendo en el ariete de un determinado grupo, queriéndolo o no queriéndolo. Sí, bueno, en la mayoría de los casos tú sabes que te quieren usar, pero tú también usas. Es decir, es una por otra, ¿no? Hay muchísima gente muy respetable que no admite que tú pongas, por ejemplo, fuentes allegadas o sin identificar claramente de quién se trata. Pero a lo largo de esta actividad que he realizado me he dado cuenta que cuando eres con nombres y apellidos es mucho más difícil aproximar a la verdad o a lo que realmente es. Si se sienten protegidos por el anonimato te van a decir más. ¿Qué es lo que en mi caso he hecho? Tú vas seleccionando quién te utiliza y hasta te miente y quién es una fuente creíble. Entonces ahí vas tú desechando los que de alguna manera tú sabes que Claro. que ya te mintieron o te utilizaron con medias verdades, y los que te dijeron la verdad a condición de que pues no los balconearas, ¿no? Porque difícilmente te van dando la cara por los intereses propios de esa persona, pues no van a decir. ¿Qué están diciendo? Yo afirmo esto. Hace poquito alguien me dijo eso, decir que tú pongas mi nombre ahí es un suicidio para mí. Y eso no lo voy a hacer. Sí, claro. Estamos platicando con Pancho Garfias aquí en Línea Directa. Pancho Garfias, cuando se habla de periodismo en épocas electorales y en lo que atañe directamente a la búsqueda del poder, ahí es donde el tema de el acercamiento del del periodista a determinado grupo, pues puede uno sesgarle la opinión. No existe, por supuesto, la neutralidad, no es uno de palo, pero tampoco funciona esta idea de periodismo militante, esta idea de pues tratar de justificar o intentar hacer que cada uno de los actos de determinado político pues sean aceptados porque son de tal político. ¿Cómo tratar de conciliar esta idea de la simpatía que uno puede tener sobre determinado grupo, postura, etcétera, frente al compromiso que tiene el periodista con la búsqueda de esto que llamamos la verdad, hechos y la opinión que uno puede tener sobre eso? Pues mira, es muy común, como tú lo señalas, es casi regla, que la fuente, digamos, de un candidato, por llamarlo de alguna manera, le da lo que conocemos como el síndrome de Estocolmo. Simpatizan con el candidato
Yo lo acabo de ver con Andrés Manuel López Obrador. Fui a la casa de Chihuahua, donde tiene sus oficinas. Les falta mucho para organizarse, es un verdadero relajo ahí. Me di cuenta cómo la fuente incluso aplaude. Es decir, han llegado a tal simpatía, se mimetizaron de tal manera con Andrés. Andrés los hacía reír de todo, hacía sus bromas y le festejaban y todo. Y las preguntas eran muy, pues poco difíciles, por no llamarlas de otra manera. Esto pasa no solo en el caso de Andrés, lo he visto en el caso de Peña, en el caso tú vas simpatizando con la persona que estás prácticamente, en una campaña estás prácticamente siguiéndolo todo el día. Me tocó a mí cubrir una campaña de Cuauhtémoc Cárdenas donde había hasta 7, 8 actos diarios en pueblos allá de la montaña. Evidentemente pues, vas desarrollando afinidades, simpatías, platicas, te acercas y tal, y acabas por decir, es muy difícil desprenderte de eso a la hora de plasmar el texto y mandarlo vía computadora en aquel tiempo. Yo me acuerdo que era un sufridero con Cárdenas porque terminamos la jornada a 10 de la noche y a buscar un teléfono a ver de dónde podías mandar tu información, ¿no? Pero bueno, pues todo era parte de esta actividad que así era. Entonces hoy hasta desde un teléfono puedes mandar, pues, claro. Antes de un teléfono celular, me refiero. Antes dictabas o andabas en los hoteles, oiga, me presta su teléfono, bueno, sí, pero le cuesta tanto, pues ahí va, tanto, ¿no? Y sí, efectivamente, yo mismo caí en esa simpatía con Cárdenas, ¿sí? O sea, a mí todo lo que sea Cárdenas me parecía como que era realmente el hombre que quería componer el país, ¿sí? O sea, es natural en el ser humano y es muy difícil desprenderte. O sea, el acercamiento, digamos que neutraliza la postura crítica que pudieras tener frente a tal o cual candidato, frente a tal o cual partido. Lo mismo sucede en las fuentes. Cuando tú cubres PRD, de alguna manera terminas simpatizando con el PRD, la mayoría, no todos. En PRI lo mismo. Ahora pues Morena, que son los nuevos dueños digamos, de la política mexicana, por decirlo de alguna manera, sin ofender a nadie, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador va a tener un poder que hace mucho no ostentaba ningún presidente mexicano. Mayoría en los congresos, en el Congreso de la Unión, mayoría en los congresos locales. Hace 21 años que no teníamos una situación parecida, desde el PRI, en tiempos de Salinas, que llegó a tener... El periodista tendría que resistirse a eso. No, definitivamente no caer digamos, que se lo lleve el tsunami y que finalmente por alguna u otra razón te acomodes a la situación, ¿no? Si se han dado casos, no voy a decir nombres, de periodistas que eran muy críticos de Andrés Manuel, que hoy los oyes hablar y su postura es completamente diferente. Evidentemente, pues... Es que si lo hicieron políticos que estaban en la oposición contra él y los viste ahora alineados, dicen algunos, ¿por qué periodistas no lo iban a hacer? Es un poco el mismo fenómeno, ¿no? Finalmente, si te vuelves o mantienes una postura crítica, pues piensas a lo mejor a los dueños, ahora que está, porque hay un acomodamiento también de medios clarísimo en este nuevo fenómeno, la cuarta transformación que estamos viviendo, donde los que antes lo criticaban, lo combatían, finalmente hoy lo están respaldando con todos los medios, ¿no? Y
ojalá no me equivoque, pero dado el hecho de que el señor tiene tanto poder por voluntad de los mexicanos, por el voto, porque eso es un poder legítimo que se ganó en las urnas, no hay equilibrios, ¿sí? Entonces eso de alguna manera yo creo que va a jugar las contras. Estoy preocupado por devolver a los viejos esquemas donde tú, si criticabas al presidente, pues de repente te dije que era prácticamente una hazaña cuando yo empecé, meter una nota en primera plana de la oposición. No creo que lleguemos a ese nivel porque la sociedad es mucho más plural y existen redes sociales, hay otros medios, internet, todo esto nuevo que en aquellos tiempos no existía, donde pues va a ser imposible evitar que se le critique. Pero sí me temo que puede haber influencia directa por la vía de la publicidad de arriba hacia abajo. Estamos platicando con Francisco Garfias aquí en Línea Directa. Pancho Garfias, el tema, por supuesto, de lo que viene en el México, de lo que sería esta reconstrucción, es la cuarta transformación, donde los equilibrios de poder que fueron la tradición desde 1997, los nuevos equilibrios de poder, en el presidente ya no tenía el Congreso, no lo tuvo Zedillo en la segunda parte, no lo tuvo, por supuesto, Vicente Fox, no lo tuvo Calderón, no lo tuvo Peña Nieto. Tampoco sirvieron para elaborar un nuevo modelo democrático ajeno a fenómenos de corrupción e inseguridad. Esto trasladado al mundo de la información, dicen, podría llevar necesariamente a un retroceso a esta idea de un oficialismo, pero al mismo tiempo hay fuerzas que dirían, esta idea de convertir todo en un nuevo mecanismo, un nuevo modelo de control, para estos medios, prensa escrita, que vive un serio problema también de modernización, podría dejar de ser un negocio, o sea, esta idea de convertirse en los voceros de... Hemos visto estos casos en países con régimen autoritario, como Rusia, Turquía, etcétera. Ese es el peligro que se corre, a pesar de que la estructura, digamos, de política del país, a partir de la cual gana López Obrador, es del ejercicio propio de una democracia en donde la gente votó y esto es lo que escogió. Sí, mira, yo, evocando esto que tú dices, me pongo a pensar en los casos de Carlos Marín, de Rubén Cortés, de Ricardo Alemán, y siento que sí existe ese riesgo que tú estás señalando, pero lo veo más como una concesión de los dueños hacia el futuro presidente. ¿Qué presiones de Andrés Manuel? Una idea de congraciarse con... Es como una ofrenda al nuevo presidente de México, porque ya es presidente electo, ya Así es. La constancia mayoría Así es, ya está. Ya se dio. Entonces, más que a presiones, ojalá estos ejemplos no sean la pauta para que volvamos a la línea de intolerancia de la que te hablaba, de que no puedes criticar, porque finalmente los castigan a los dueños de los medios con la publicidad o con proyectos que tengan alternos, porque pues, hay grupos muy grandes que no solo, vamos, que digamos, los medios de los que son dueños pues, solo son una partecita, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ellos van a proteger sus intereses y van a tratar de evitar la crítica. Conozco bien el caso de La Razón porque tengo muy buena relación con Rubén Cortés y sé que ahí fue más, como te lo estoy platicando, que otra cosa, un interés en ya no
seguir golpeando a López Obrador o seguirlo criticando. Porque acuérdate que La Razón era un periódico, por llamarlo, fue alguna antipeje, como lo estoy diciendo. Ya, pues, bueno, ahora es el presidente electo, ¿no? Y tenía esa línea que le dio una personalidad al periódico. Claro. Y ahora el periódico perdió esencia, porque esa era su esencia, y está tratando de reencontrarse, pero finalmente sí se ve la diferencia, ¿no? Dejó de ser referencia. Antes era referencia, tenía muy buenas notas, ya no. Entonces, pues es el precio que están pagando por congraciarse con el futuro régimen, ¿no? Que de hecho ya están, pues prácticamente, me decía ayer Andrés López Obrador, Mario Fabio Beltrones, me decía, estoy preocupado porque van muy a prisa. Dice, y el que corre tiene más riesgos de tropezarse que el que va al paso que debe. Y es cierto, pues, tú lo has visto cómo van rapidísimo, ¿no? Ya tenemos un día que el nombramiento de todos los colaboradores de uno, que el nombramiento, que los foros de seguridad, que etcétera. Está bien que estén preparando así la transición, pero todavía hay otro gobierno en funciones, ¿sí? Y prácticamente ese otro gobierno está desaparecido, Ezra. Pues sí, porque sería parte también de esta fuerza que obtuvo al tener el control del Congreso y al tener lo que hemos hablado. En todo caso, pues el gran desafío para las empresas periodísticas y para los periodistas es cómo en esta nueva realidad al mismo tiempo recuperar la noción de que su negocio es la crítica, su negocio es la información y que en función de ello, esta tensión que siempre se da entre poder e información tiene que seguirse manteniendo porque pues, subordinarse totalmente al poder lo que lo hace es que la gente, que esta ciudadanía que ya no está acostumbrada a eso, empiece a buscar por otros medios la información. Sí, definitivamente en este caso pues, las redes sociales han tenido ya un papel muy relevante. Yo no sé en el caso de los grandes grupos si eso pueda ocurrir. Me refiero porque son grupos que no solo tienen a los medios, ¿no? Digo, tienen otros negocios. Tienen muchos negocios mucho más importantes. Antes que los medios mismos. Entonces, evidentemente, pues uno como periodista debe entender que ellos van a intentar cuidar sus otros intereses y van a matizar la crítica. Eso es claro. Eso está clarísimo y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Así es. ¿Sí? Ejercer el periodismo crítico abierto, pues eso ya es cuestión de uno. Los periódicos tienen islas donde realmente sí hay mucho más libertad que en la línea editorial, que está muy marcada por estos intereses de los que estamos hablando, pero tienen sus espacios, sus islotes de libertad, que son las columnas, donde tú sí puedes escribir, criticar y tal, sin de alguna manera estar siendo presionado permanentemente, como es el caso pues no sé, de reporteros y que los... Esperemos que esa línea se mantenga y que sigamos viviendo en este México. Y que no demos marcha atrás, porque del periodismo en el cual yo me inicié al de ahí hay una gran diferencia, hay mucho más libertad y sí hay que reconocerlo que Fox, Calderón y incluso Peña Nieto fueron respetuosos y nos dejaron hablar. Francisco Garfias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Fue Pancho Garfias aquí en Línea Directa.